Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Vamos a hablar de un tema que realmente preocupa, que genera tristeza y un gran enojo, porque hace pocas horas o pocos días encontraron un collar que era un monitoreo satelital en la zona del Impenetrable, si no estoy equivocado, en aguas del río Bermejo, y ese collar había sido puesto por la Fundación Red Willy en Argentina a un yaguareté. Usted sabe que el yaguareté es una de las especies en peligro de extinción. Están trabajando Red Willy y otras ONG para tratar de salvarlos y reinsertarlos en lugares donde habitualmente poblaban, pero nunca falta algún sinvergüenza, algún delincuente, como en este caso se supone que podría tratarse de algún cazador furtivo, que lo mató para seguramente llevarse las pieles, ¿no? Estamos comunicados con Sebastián Di Martino, director de conservación del Red Willy en Argentina, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Del mismo modo, ¿no? Bueno, un hecho lamentable que genera tristeza y que ocurrió hace pocas horas, ¿no? Sí, hace algunos días atrás ya, en realidad. Es como vos bien decís, ¿viste? Yo ahora te estoy hablando del Impenetrable, justamente ahí es donde, o acá es donde se están desarrollando esos sucesos que vos relatabas recién. Nosotros estamos trabajando acá hace muchos años, junto con Parques Nacionales, la provincia del Chaco, para intentar recuperar la población de yaguaretés de esta zona, ¿no? Del Chaco Seco argentino. El yaguareté, ustedes saben, es el felino más grande del continente americano. Habitó casi toda la República Argentina, todo el centro, todo el norte del país, llegaba incluso hasta el norte de la Patagonia, ¿no? Hasta los ríos Negro y Colorado. Pero bueno, desde hace 100, 150 años empieza una retracción muy pronunciada y hoy solamente sobreviven unos 200 animales, ¿no? Acá en el Chaco Seco de Argentina los registros eran muy, muy escasos y solamente de algunos machos solitarios. Nosotros en el año 2019, ya trabajando acá en el Parque Nacional, en el Impenetrable, localizamos a uno de estos machos que pasó por el parque, hacía muchos años que no había registro, y a partir de ahí que lo localizamos, lo capturamos, le pusimos un collar de las características que vos mencionabas recién, ¿no? Es un collar que toma puntos GPS y que después los manda a través del satélite, y bueno, y a partir de ahí empezamos un proyecto de recuperación de la especie. Y hoy en día la verdad que las cosas han ido bastante bien. Ya ese macho solitario no es el único yaguareté de la zona. Se han asentado otros machos silvestres que también los hemos podido capturar y les hemos puesto collares de monitoreo. Hemos empezado hace un poco más de un año a liberar hembras. En el Chaco Seco de Argentina no se registraban hembras de yaguaretés desde el año 1990. Y ahora ya hay también algunas, no son muchos, pero sí ya hay algunas hembras silvestres también. Y este año tuvimos la mejor noticia de todo, que fue el nacimiento del primer cachorro silvestre, que es algo que no sucedía en esta región en la que estoy hablando, el Chaco Seco de Argentina, desde hace probablemente 35, 40 años, ¿no? Y así que bueno, en líneas generales el proyecto, como decía, iba bien. Acaí, que es la hembra esta por la que vos me llamás, es una de estas hembras que estábamos planificando liberar. De hecho, ya no recuerdo si es la cuarta o la quinta que se libera. Y a ella la liberamos el 5 de octubre con el mismo collar, ¿no? Es un collar que, para que se den una idea, tiene un aparatito, un GPS, que junta puntos de latitud y longitud una vez por hora. Perdón, y cada 4 horas se conecta a través de un satélite con nuestras computadoras y nos manda los puntos. Es Entonces nosotros la veníamos... geolocalización, Sí, digamos, ¿no? claro, exactamente, sí, tiene eso, viste, que te va mostrando por dónde se va moviendo el animal, no en vivo, pero con pocas horas de retraso vos tenés la posición. Y después el collar también emite una señal de radio, ¿no? Un pip,
un bip continuo, es una señal de radio VHF que uno la puede captar por antena, ¿no? Además de estos puntos de GPS que te manda a través de una conexión satelital. Entonces, uno los puede seguir bastante de cerca. Y bueno, eso estábamos haciendo con Acaí, sobre todo los primeros días en que ellos están libres, hay que ver que casen bien, ¿no? Que no se Claro. vayan grandes distancias, que no tengan heridas, etcétera. Y en eso estábamos cuando el 25 de octubre el collar de ella deja de mandar información, 20 días después de la liberación, y bueno, hay veces que el collar puede tardar en conectarse al satélite si hay alguna interferencia, pero eso ya se prolongaba, tampoco la estábamos pudiendo encontrar a través de la señal de radio VHF, que esa se capta, como te decía, con una antena desde tierra. Y bueno, finalmente cuando justo eran unos días de mucha lluvia, muy nublados, pero cuando el tiempo mejoró pudimos hacer un sobrevuelo en una avioneta y ahí sí escuchamos la señal VHF, que ya larga una señal, viste, ese bip que yo te contaba que emite, se acelera mucho cuando el collar está sin movimiento, ¿no? Que hace muchas horas que no se mueve, que eso en general lo que te indica, o una de las cosas que puede indicar, es que el animal está muerto. Y bueno, esa señal venía del río Bermejo, que es donde está el collar ahora y donde estamos intentando localizarlo, con lo cual nosotros creemos que a Caí la mataron poco tiempo después, o casi inmediatamente, de que el collar entregó puntos por última vez. Creemos que le deben haber sacado el collar y que lo deben haber arrojado al río, ¿no? Eso es, digamos, la situación al día de hoy. Eso es lo que se está investigando. ¿Cómo hacen ustedes para monitorear un área tan extensa para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente los cazadores furtivos están en distintos lados y originan estas cosas, ¿no? Sí, bueno, mira, primero lo que hay que hacer es trabajar mucho con la gente local, ¿no? Eso es básico, y en general la gente del lugar conoce mucho sobre el proyecto y lo apoya mucho. Entonces, esa es la razón por la cual en tantos años no hemos tenido otros sucesos como estos, ¿no? De hecho, los allanamientos que se han hecho hoy, el día de ayer y en algunos días anteriores también se hicieron otros, es por datos que aporta la gente del lugar, ¿no? Entonces, trabajar con la gente es esencial. Después lo otro es muy importante, es esto de que los animales tengan collar de monitoreo, ¿no? O sea, no evita, o en este caso por lo menos no lo evitó, pero nosotros cuando observamos que el animal va hacia cierta zona, a veces son más despobladas, a veces hay algunas casas o puede ser un campo ganadero, nosotros vamos a ese sector, nos instalamos ahí, conversamos con la gente. No es la primera vez que conversamos con la gente tampoco en ese momento, la gente ya conoce del proyecto, conoce acerca de los yaguaretés. Entonces hay una cuestión de acompañamiento, y en el caso de Acaí fue justamente que tuviera este collar lo que nos hizo dar cuenta de que algo estaba sucediendo, ¿no? Sebastián, ¿cuántos ejemplares hay en la actualidad? Mira, como te contaba, en Argentina hay 200 yaguaretés, ¿no? En Argentina, regiones. En esta región son en 6 a 8 yaguaretés que viven poco, en el impenetrable. Claro. Sí, es muy poco, exactamente. Pero también lo que hay que pensar es que en el año 2019 no había ninguno, ¿no? Claro. Y hoy ya hay machos, hay hembras. Este año tuvimos el primer evento reproductivo. Falta mucho trabajo todavía. Pero bueno, es así. En Iberá, en Corrientes, que es el otro lugar donde nosotros estamos trabajando, no había yaguaretés desde el año 1950. Y nosotros empezamos con las primeras liberaciones, o sea, partimos de una situación incluso peor que la de acá, porque acá, aunque sea, había un macho silvestre, allá no quedaba absolutamente nada en toda la provincia. Y nosotros empezamos con las liberaciones en enero del 2021, o sea, ahora van a ser 5 años dentro de poco, y hoy Iberá ya tiene una población de unos 40 ejemplares, ¿no? Quizás algunos más, claro, es bastante. Entonces, si al yaguareté se le da la oportunidad,
se recupera. Pero bueno, hay que trabajar mucho para evitar estos hechos. De hecho, algo que yo sé, decime, contame. No te escucho, perdona. No, de hecho algo que yo siempre comento con tus colegas cuando me llaman es que, como te decía, ¿no? En Argentina hay unos 200 yaguaretés silvestres. Las poblaciones reproductivas que todavía quedaban estaban en las selvas de Misiones, en la zona de Iguazú y en las selvas de Salta y Jujuy, ¿no? Y esos 200 animales son cada vez menos. Hasta hace un tiempo atrás se estimaba más. O sea, es una especie que quedan muy poquitos, pero que encima ni siquiera es que la población está estable y no crece, está en baja, ¿no? Salvo en estos dos lugares que te contaba, Iberá, donde está creciendo bastante rápido ahora, e Impenetrable, donde todavía es incipiente, pero por lo menos se está recuperando. Pero en el resto de los lugares, viste, estas bajas que hay o estas no recuperaciones, solo se explican porque hay eventos de caza, ¿viste? Y lo que yo siempre digo es la diferencia con Acaí, esta hembra que seguramente mataron acá en el Impenetrable, es que nos dimos cuenta porque tenía un collar de monitoreo. Porque si no, ni nos hubiéramos dado cuenta. Esa es la verdad, ¿viste? Entonces, yo creo que también hay que hacer un gran esfuerzo. Nosotros estamos hablando con las provincias de Salta, de Jujuy, de Misiones, para empezar a capturar y marcar los yaguaretés que todavía viven ahí y empezar a visibilizar estos hechos que son más normales de lo que pensamos, y qué es lo que explica la no recuperación de las poblaciones de yaguareté en Argentina. Lo que pasa es que no los atendemos porque ni siquiera nos enteramos de que están sucediendo, ¿no? En la mayor parte de los casos. ¿Cuál es el papel que juega la justicia? Porque tal vez sea el momento, no sé, seguramente ustedes como conocedores del tema y como que trabajan intensamente lo saben, pero tal vez sea el momento de que el Congreso Nacional endurezca las penas con una ley para este caso, para estos tipos de casos, ¿no? Porque me parece que no son tan enérgicas las leyes en el momento de castigar a un cazador furtivo. Sí, lo que vos decís en parte es cierto. O sea, el yaguareté es monumento natural nacional y es monumento natural en todas las provincias que habitan: Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy. O sea, tiene el mayor nivel de protección que una especie de fauna puede tener en la República Argentina, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es lo más grande que tenemos como paraguas legal. Lo que pasa es que, como vos decís, probablemente no sea suficiente, porque depende también mucho de la fiscalía en la que recae la causa. Ahora ha habido un caso ejemplar donde se encontró a los culpables de la muerte de un yaguareté en Formosa y se los castigó con multas altas y con pena de prisión efectiva, que fue algo que no había sucedido nunca, así que es un muy buen paso. Ahora te digo la verdad que la justicia se está moviendo rápido, o sea, han hecho allanamientos rápido, han secuestrado celulares, ¿no?, de las personas que uno cree que serían los principales sospechosos. Esperemos que eso desemboque en encontrar al culpable y que caigan las penas, ¿no? Ahora, como en todos lados, tiene que haber una parte represiva ante el hecho consumado, ante el delito consumado como ahora, pero también, viste, hay que trabajar mucho para que esto no vuelva a repetirse y no tener que perder a otro yaguareté, que en un contexto donde quedan 200, viste, perder uno es mucho. Es una tragedia. Es más allá de la muerte de esta ejemplar, que yo siempre cuento que nosotros teníamos hasta una relación afectiva con ella, porque sabíamos hasta la fecha de nacimiento, la conocemos de cachorrita, le pusimos el nombre, la vimos crecer en Iberá, la trajimos acá Impenetrable, hicimos toda su adaptación, la soltamos, pero más allá de lo afectivo, de la pérdida de este individuo en particular, es terrible para la especie, ¿no? Sin duda. La última consulta, por lo que vos comentabas, además de la caza furtiva, lamentablemente, es una especie que tiene poca cría, ¿no? Tengo entendido. Tiene pocas crías, pero sí, para ser de la familia de los gatos, porque al final el yaguareté es un gato grande, tiene normalmente 2 crías, ¿viste? Pueden ser entre 1 y 4, pero como que la regla básica es 2. Así todo, ¿viste? Es una especie donde las hembras entran en celo cada 30 a 35 días, donde las hembras, ¿viste? Al año y poquito tiempo de haber parido ya pueden quedar preñadas de vuelta.
donde antes de llegar a los 2 años de edad las hembras ya pueden quedar preñadas. De hecho, nosotros hemos registrado en Iberá hembras de un poquito menos de 2 años ya pariendo cachorros. La gestación no es larga, son 3 meses. Entonces, eso lo vemos en Iberá. Iberá es un lugar que es un territorio bastante grande, donde no hay caza, donde hay presas abundantes, y el yaguareté está creciendo rápido. Por eso también es que uno dice, si en los otros lados no crece, es porque los están matando, ¿viste? Y a veces yo siempre cuento que está muy bien, ¿viste? Cada 2 por 3 hay alguna noticia también terrible de algún yaguareté atropellado, sobre todo en la zona de Misiones, en Iguazú. Claro, pero esos atropellamientos, ¿viste? En general se cobran un animal cada 2, 3 años en general, y eso no explica esta caída, claro, el retroceso. No, lo que pasa que sí, lo que tiene de diferencia el atropellamiento es que vemos al animal muerto en la ruta, entonces eso nos provoca actuar, obviamente, nos indigna, no nos gusta y actuamos. Con el tema de la caza, no nos enteramos. Esa es la cuestión. Por eso es que es tan importante empezar a visibilizar esto, ¿viste? Y lo que vos decías es la caza, esta caza deportiva ilegal, es algo a lo que hay que prestarle atención, sin ningún lugar a dudas. Ya ha habido algunos eventos de ese tipo, pero la mayor parte es de gente local que mata por las dudas, ¿viste? A veces como un poco por ignorancia, porque anda un yaguareté en su campo y piensa que puede atacar a personas, cuando el yaguareté no ataca personas, no existen casos de ataque, son muy raros y en general se dan en un contexto donde se valió al yaguareté y no se lo terminó de matar, ¿no? Entonces ataca para defenderse. Y en ese caso, o si no, porque me va a matar ganado, que el yaguareté puede matar ganado, pero si así sucede, hay formas de evitar esa depredación, ¿no? Hay formas de hacer manejo ganadero para que esos hechos no vuelvan a repetirse, ¿no? Entonces, la solución a la coexistencia no es la bala, ¿no? Es hacer manejo ganadero, es hacer un poco más de educación, llevar tranquilidad a la gente. Si tienen una situación de, qué sé yo, encontrarse con las huellas de un yaguareté cerca, porque no representan peligro para las personas, y si llega a haber, como te decía, algún incidente de depredación de ganado, es algo que se puede evitar con un manejo que no es tan complejo de hacerlo, ¿no? Y además, otra cosa que hay que decir es que en esto, yo estoy acá en Impenetrable del Chaco, ¿viste? El manejo ganadero es casi inexistente, ¿no? La gente tiene las vacas en el monte, las vacas andan por donde quieren, no hay corrales, no hay alambrados que limiten los campos por lo general. Entonces hay mucha pérdida de ganado por cuestiones sanitarias, por cuestiones nutricionales, por cuestiones climáticas, ¿no? Sequías, empantamiento a lo largo del Bermejo. Entonces, en ese contexto, si llega a haber alguna depredación por parte de yaguareté, es mínima comparada con todas las muertes que tiene el productor ganadero. Acá hay que hacer manejo ganadero, pero no tanto, o sea, no porque la principal causa sea el yaguareté, ¿no? Hay otras causas que provocan muchas más pérdidas. Sebastián, ojalá que la justicia investigue, que la policía encuentre al culpable, a los culpables, que se haga una importante campaña de concientización y de educación en la población donde están estos animales, y que también aumenten las penas, ¿no? Que creo que sería una forma de poder salvarle la vida, ¿no? También. Bueno, sí, en eso estamos, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que también, así como fue un impacto para el individuo, obviamente, para la especie, también fue un impacto para el proyecto, pero que la respuesta a esto tiene que ser reforzar, corregir lo que haya que corregir, pero que hay que seguir adelante más que nunca, ¿no? Que ante estas situaciones el mensaje que hay que dar es seguir trabajando cada vez más fuerte y no que esto provoque un retroceso en el proyecto. Sin duda. Felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo desde hace años, desde Rebuilding Argentina. Bueno, y ojalá sea otra oportunidad donde podamos comentar un nuevo nacimiento. Seguro, ¿no? Es que seguro que va a ser así, ¿viste? En general,
en estos proyectos las noticias buenas son muchas más que las malas, pero bueno, las malas hay que atenderlas y darlas a conocer también, ¿no? Seguro. Gracias, Sebastián, un fuerte abrazo. Dale, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián De Martino, director de conservación de la Fundación Rewilly de Argentina, con este triste caso que, bueno, ya él lo comentó en profundidad. Ojalá que también la justicia investigue profundamente para encontrar los responsables y que culpen y que paguen por lo que han hecho.